Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de Eugenia de Montijo, cuyo destino, digamos que quedó marcado ya desde el mismo día en que nació, el 5 de mayo de 1826 en la ciudad española de Granada. Su llegada al mundo fue un acontecimiento un tanto singular, ya que se adelantó un par de semanas debido al susto que se llevó su madre cuando Granada fue azotada por unos movimientos sísmicos que hicieron temblar todo el suelo. Temiendo que se derrumbaran los edificios, Eugenia nació fuera del palacio en una especie como de tienda de campaña que se instaló en las afueras del palacio, del edificio, allí en el jardín. Fue la segunda y última hija del matrimonio formado por un duque, por Cipriano Palafox Portocarrero, duque de Peñaralda y conde de Teba y Montijo. Y también de María Manuela Kirkpatrick, que era una aristócrata española de origen escocés, una familia escocesa que estaba inmersa en el comercio del vino. Precisamente de esta ascendencia escocesa, Eugenia heredó precisamente ese tono de pelo rojizo que la caracterizaba tanto y que por ello fue admirada. Su padre, Cipriano, era un ferviente admirador de Napoleón y también apoyó al reinado del hermano de este, evidentemente de José Bonaparte. La posición de Eugenia evidentemente era privilegiada, pero su hogar no era feliz, ni mucho menos. Los padres no se llevaban nada bien. Cuando Eugenia tenía unos 10 años, por allá en 1835, tanto ella como su hermana mayor, María Francisca de Sales, que por cierto heredó la mayor parte de los títulos familiares y que más tarde, por matrimonio, se convirtió en duquesa de Alba. Pues bueno, que me voy. Las dos fueron enviadas a Francia a estudiar. Allí, en la capital francesa, recibieron una educación, muy refinada, eso sí, en el convento del Sagrado Corazón. Aunque esta educación tan refinada se centró principalmente en aprender lo que se consideraban los modales propios de una dama, ¿no? Y ella tampoco es que fuera muy aplicada, una muy buena alumna. En cambio sí que adquirió conocimientos y cultura de los prestigiosos invitados que su madre invitaba a su casa muy asiduamente, como por ejemplo, los escritores Stendhal, Mérimée, etc. Más tarde, para completar estos estudios, esta educación y prepararla así para encontrar un buen partido, que esa era la prioridad de la familia, de la madre especialmente, se las llevó a Inglaterra a estudiar a un internado, donde allí Eugenia fue especialmente infeliz. En 1839, cuando ella ya tenía 14 años, su madre regresó apresuradamente a España porque su marido, Cipriano, estaba gravemente enfermo y ya realmente lo que estaba es agonizando. Tras un viaje angustioso y que duró como más de 10 días, llegó a Madrid y pudo estar con su marido antes de que éste muriera el 15 de marzo a la edad de 54 años. Tras su muerte, sus hijas fueron llamadas de regreso a casa, evidentemente, aunque no se les comunicó la muerte de su padre hasta que llegaron a Madrid. Durante el trayecto no sabían lo que ocurría. Las jóvenes, como ya os podéis imaginar, no se lo tomaron nada bien. El caso particular de Eugenia se dice que incluso se le llegó a encerrar en la habitación durante algunos días. A la muerte ya de Cipriano, la madre pasó a ser una mujer muy rica y, como ya he dicho, María Francisca heredó una impresionante cantidad, una lista enorme de títulos y honores. Total creo que eran como más de una decena y entre ellos estaba la de condesa de Montijo. En 1844 se logró el principal objetivo de María Manuela, que era casar bien a sus hijas. Empezó por la mayor, claro, María Francisca. Se tomó un paso muy decisivo en su vida al casarla con un primo muy lejano, que era el 15º duque de Alba. Un muy buen casamiento. Por desgracia, Eugenia también estaba o había estado enamorada del duque y este matrimonio fue extremadamente doloroso para ella.
Al año siguiente el nombre de Eugenia apareció en algún que otro diario, en alguna que otra columna de chismes de la época. Se rumoreaba que fumaba puros, que vestía atuendos, digamos que un poco extravagantes, visitaba a los gitanos para que le predijeran el futuro, etc. La fama de su peculiar belleza también se extendió por toda España, y ya que realmente era una belleza que rompía con los cánones establecidos en la época. En 1846 fue una de las damas de honor de la reina Isabel II de España, cuando ésta se casó con Francisco de Asís. Su madre entonces también pasó a servir en palacio como dama de la reina, y su hermana también asumió un rol importante en la corte. En esa época María Manuela también obtuvo permiso de la reina Isabel, para que su hija pequeña Eugenia utilizara el antiguo título de conde de Teba de su padre. Pero luego, unos 2 meses después, no mucho tiempo más tarde, su madre perdió este puesto en la corte, y entonces decidió irse con su hija Eugenia de viaje por Europa. Su primera parada fue en París. Para situarnos un poco la situación en Francia, en ese momento diremos que en 1848 el reinado del rey Luis Felipe llegó a su fin. Y Luis Napoleón Bonaparte, que era hijo de Luis Bonaparte, uno de los hermanos del famosísimo Napoleón, fue elegido príncipe presidente de la Segunda República Francesa. Al año siguiente, en 1849, María Manuela y Eugenia fueron invitadas a una cena donde coincidieron y pudieron conocer por primera vez a este hombre, a Luis Napoleón. Él quedó impresionado realmente con la belleza y la inteligencia, la viveza de Eugenia, la cual, sí, es verdad que estaba en su máximo esplendor, pero se mostró bastante fría y distante con él. Lo cierto es que era bastante conocida la mala fama de mujeriego que tenía Luis Napoleón, y Eugenia no quería convertirse en una más de sus conquistas. Y así se lo hizo saber, y le dejó las cosas muy claras en ese momento. A finales de ese año, madre e hija regresaron a París y permanecieron un tiempo aquí, pero luego volvieron a hacer las maletas y se fueron esta vez a Inglaterra a ver a la gran exposición de Londres. Su madre estaba ansiosa, no lo siguiente, para encontrar un marido a Eugenia, pero por el momento la suerte no le sonreía. A finales de año, diciembre de 1852, se proclamó el Segundo Imperio en Francia y el príncipe presidente Luis Bonaparte se convirtió en Napoleón III, emperador de los franceses. Necesitaba una mujer, evidentemente. Eugenia ahora tenía 26 y él tenía 45, 46 años. Y no se había olvidado de ella y necesitaba una esposa. Entonces, aunque también es verdad que no fue su primera opción, optó por ella, digamos. Si bien es cierto que tenía muchos títulos y muchos prestigios, Eugenia no pertenecía realmente a la realeza o a la alta realeza. Y esto inquietaba bastante a los embajadores franceses por el posible impacto negativo que pudiera tener esto en el nuevo régimen. Por su parte, Eugenia tampoco es que lo tuviera muy claro, no estaba muy segura de lo que le esperaba. Se comprometieron y luego se casaron. La ceremonia civil tuvo lugar el 29 de enero de 1853 en el Palacio de las Tullerías, y al día siguiente ya fue la ceremonia religiosa, que, evidentemente fue mucho más pomposa que la del día anterior, y tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame. Convertida ahora en la consorte de uno de los líderes más influyentes del mundo, Eugenia tuvo muy claro que quería desempeñar un papel activo al lado de su marido. El Segundo Imperio justamente coincidió con una época, digamos, como de auge económico en Francia, y la pareja contribuyó a este renacimiento de la grandeza del país. Eugenia asumió su papel con mucha maestría realmente, y París volvió a brillar con esplendor y elegancia bajo la influencia de la pareja, especialmente bajo la de ella.
Estuvo profundamente involucrada con los pobres, visitó a los pacientes de cólera en la epidemia que tuvo lugar en 1865 y 1866, también apoyó las causas de las mujeres y la educación de las niñas, fue mecenas de numerosos artistas, etc. A pesar de este resplandor que os digo, Eugenia también experimentó como una sensación de desasosiego, de sentirse como atrapada. Como muestra de ello existe una carta que escribió a su hermana Paca, bueno, que en familia llamaba Paca, donde le revelaba sus sentimientos, este sentimiento de soledad, de cansancio, de sentirse a veces un poco abrumada por la frecuencia y la cantidad de eventos sociales a los que estaba obligada a asistir, quisiera ella o no. Vamos, lo que ya sabemos, ¿no? Que no siempre es oro todo lo que reluce, ¿no? Y en este caso se puede vislumbrar un poco la complejidad de la vida de Eugenia, ¿no? Una figura fascinante, pero que también navegó entre lo que diríamos la gloria y el poder, y las exigencias y las obligaciones de su posición imperial. La vida de Eugenia y de su marido Napoleón III, por suerte, no se limitaba únicamente a la agitada París imperial, ni mucho menos, por suerte. La mitad del tiempo, la mitad del año, la pasaban disfrutando también de una vida más campestre en el castillo de Saint-Claude, ya que bueno, realmente a ambos les compartían un amor por la vida un poco más rural y lejos del bullicio de la ciudad. Todo iba bien, más o menos, digamos, pero la llegada de un heredero a la familia estaba costando un poco. Se dice que Eugenia, que era una mujer de mente fuerte y de opiniones muy claras, encontraba el aspecto, digamos, más físico del amor, pues un tanto repugnante. A pesar de sus reticencias, sí, quedó embarazada un par de veces, aunque lamentablemente en ambos casos acabaron en aborto. Y finalmente, en marzo de 1856, el 16 de marzo, dio a luz a un niño al que llamaron Napoleón Eugenio Luis, aunque realmente todos acabaron llamándole Luis. El parto fue muy largo y complicado. Tuvieron que utilizar incluso forceps para sacar al bebé, con lo que, bueno, ya os podéis imaginar la situación en la que quedó Eugenia. Quedó, por decirlo delicadamente, tocada de salud y tardó varias semanas en poder ponerse de pie y poder andar. Con lo que ocurrió, los médicos le desaconsejaron que tuviera más hijos, ya que si lo hacía, pues peligraba tanto su vida, su propia vida, como la del bebé. Pues bien, poco a poco la relación íntima entre Eugenia y su marido se fue volviendo cada vez más distante y más fría ya de lo que era antes. A ella esto ya le pareció bastante bien. Y Napoleón III, por su parte, pues bueno, a él no le afectaba demasiado esto, porque ya he dicho antes, al principio, de que su lista de amantes no era corta. Las tuvo siempre, las tuvo antes de casarse y durante el matrimonio. Pues bien, a la emperatriz, sin quererlo, no fue su intención ni mucho menos, se convirtió en un gran referente y pionera en cuestiones de belleza y de moda. Su guardarropa era un desfile constante de novedades y nunca usaba un vestido formal más de una vez. Antes muerta que sencilla. Era toda una influencer del siglo XIX. En 1860 murió su hermana Paca de tuberculosis y Eugenia pues quedó tocada, y sobre todo después de que su marido tardara como una semana en comunicarle la mala noticia para así no arruinar un crucero en el que se encontraban en ese momento. A ella no le sentó nada bien esto y le resultó bastante difícil perdonarlo. Bueno, a pesar de estos desafíos en el ámbito personal, Eugenia demostró sus habilidades políticas, más buenas o más peores, y su capacidad de asumir el papel de regente en varias ocasiones. Aunque no todos estaban conformes con que una mujer liderara el país, su habilidad y su destreza pues quedaron evidenciadas. Que ya digo, que sus decisiones fueran más acertadas o menos, eso ya es otra cosa.
Cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, Eugenia volvió a asumir este rol de regente, mientras su esposo y su hijo se dirigían al frente. Sin embargo, la tragedia les golpeó cuando el ejército francés fue derrotado en esta guerra y su esposo se rindió ante los prusianos, lo cual disgustó muchísimo a Eugenia. Esta derrota en la guerra franco-prusiana pues, supuso el fin y la caída del Segundo Imperio. La situación en Francia se volvió cada vez más tensa y complicada y Eugenia, que siempre temió, lo tenía en mente, acabar como una de sus antecesoras, la reina María Antonieta, por la cual sentía una fuerte fascinación, los cortesanos finalmente la persuadieron para que huyera. Logró escabullirse del Palacio de las Tullerías, cruzó el Canal de la Mancha y se dirigió hacia Inglaterra. Su hijo también logró escapar y ambos se reunieron allí en Inglaterra y establecieron su nueva residencia en Camden Place, al sureste de Londres. A finales de octubre, Eugenia obtuvo el permiso para visitar a su marido, que como ya he dicho estaba hecho prisionero, estaba encarcelado y hecho prisionero por los prusianos y estuvo 4 días con él antes de regresar a tierras inglesas. Ya a principios de 1871, Napoleón III fue liberado y pudo reunirse con su familia en Inglaterra. Por suerte, Eugenia todavía tenía mucho dinero, con lo que los tres pudieron vivir de una forma pues, bastante cómoda en su nuevo hogar. La calma no duró mucho tiempo y a principios de 1873 Napoleón III, el marido de Eugenia, falleció después de 3 operaciones por cálculos biliares. Precisamente Eugenia estaba allí con él cuando murió. Está claro que lamentó mucho esta pérdida, pero el acontecimiento que la rompió totalmente, su mayor tragedia, le vino después, cuando su hijo Luis terminó sus estudios, lo envió de gira por Europa para, defender de esta forma su derecho al trono, promocionarse. Pero el príncipe no estaba muy de acuerdo con los planes de su madre y él pensó que su legitimidad debía ganarse con la gloria militar. A pesar de que ella le suplicó que no lo hiciera, finalmente Luis se unió a las tropas británicas que se dirigían a Sudáfrica y allí murió, el 1 de junio de 1879, durante la guerra entre los zulúes y los británicos. Ella nunca se recuperó de la pérdida de su único hijo y a partir de entonces vistió de luto y lo hizo durante el resto de su vida, que no fue poco. Le sobrevivió a su hijo como unos 40 años. Bueno, una eternidad para ella, me imagino. Un par de meses más tarde acabó de perder el último miembro de la familia que le quedaba, su madre. Ahora estaba completamente sola. Toda su familia, sus seres más queridos, habían muerto. En 1880 decidió visitar el lugar donde su hijo había perdido la vida, hizo un peregrinaje allí y más tarde se trasladó a Farnborough Hill y se dedicó a construir un monumento adecuado para su esposo y para su hijo, la abadía de San Miguel o San Michel, donde fueron enterrados allí en la cripta imperial. A pesar de estas tragedias, Eugenia siguió adelante. Bueno, ¿qué remedio? Continuó viajando y siguió de cerca los eventos que se daban en Francia, aunque no participó activamente en ninguno de ellos, pero sí que estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, es verdad que sí, que durante la Primera Guerra Mundial hizo su aportación, su granito de arena, él lo hizo al instalar una especie de hospital en la ala de una de sus casas. Su salud fue bastante buena durante mucho tiempo y en 1920, a la increíble edad de 94 años, ojo, viajó a España para someterse a una operación de cataratas, que resultó ser todo un éxito. Pero el 10 de julio de ese año, estando instalada en el Palacio de Liria, se sintió de repente como muy cansada y la acostaron.
recibió los últimos sacramentos y murió pacíficamente a la mañana siguiente, curiosamente en la antigua habitación de su hermana Paca. El 20 de julio fue enterrada junto a su marido y su queridísimo hijo Luis en Farnborough Hill. Y aquí concluye la fascinante vida de la emperatriz Eugenia de Montijo, una mujer española que, a pesar de encontrarse con un recelo importante, al menos inicialmente, acabó conquistando el corazón de los franceses. Sí, lo hizo, al menos por un tiempo. Su inteligencia, su elegancia y su determinación la convirtieron en una figura emblemática del Segundo Imperio francés, sin lugar a dudas. Saboreó tanto los placeres como las amarguras propias de su posición y de su estatus. Una vida de lujos y comodidades, pero a la vez dura, un tanto solitaria también en muchas ocasiones. Llevó las infidelidades de su marido con mucha dignidad y se volcó en su único hijo, al que adoraba. La vida no se lo puso nada fácil y poco a poco y dolorosamente, la verdad, lo fue perdiendo todo. El reino, su marido, su hijo, bueno, tuvo que vivir con ello pues más de 40 años, como ya he dicho antes. Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme, por escucharme y nos vemos, espero que muy pronto. Un abrazo enorme para todos y para todas.